Hola, cordial saludo. En este video pretendo demostrar la relación existente entre el aprendizaje y sus bases biológicas. Se presentan ejemplos del aprendizaje en un niño y en un adolescente haciendo uso de la tecnología. Al final se dan las conclusiones teniendo en cuenta las ventajas que estos tipos de aprendizajes tienen. Para establecer la relación que existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas, debemos tener en cuenta lo que significa el aprendizaje. El estudio del aprendizaje humano se enfoca en la forma en que los individuos adquieren y modifican sus conocimientos, habilidades, estrategias, creencias y conductas. El aprendizaje representa un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad para comportarse de cierta manera, el cual resulta de la práctica o de otras experiencias. Para hablar de bases biológicas, tenemos que hablar del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por miles de millones de células en el cerebro y en la médula espinal. La médula espinal va desde la base del cerebro hasta la mitad de la espalda y es un transmisor de señales desde y hacia el cerebro. El sistema nervioso central es un mecanismo fundamental del cuerpo para controlar el comportamiento voluntario y está compuesto por miles de millones de células llamadas neuronas y células gliales. Las neuronas envían y reciben información desde y hacia los músculos y órganos del cuerpo a través de señales eléctricas y reacciones químicas. Se componen estructuralmente de un cuerpo celular de miles de pequeñas dendritas y de un axón. La dendrita es la receptora de la información de otras células, mientras que el axón es el emisor de dicha información. En este orden de ideas, una neurona se interconecta con la otra por medio de sus componentes estructurales y en esa unión entre los terminales dendrita-axón es donde se da un proceso neuronal importante para el aprendizaje, llamado sinapsis o conexión nerviosa. Cuando las señales eléctricas y químicas alcanzan un nivel suficiente en el espacio sináptico existente entre dendrita-axón, se liberan los neurotransmisores que activan e inhiben una reacción en la dendrita. Por otro lado, las células gliales apoyan las funciones de las neuronas, eliminando sustancias químicas que limitan la buena comunicación neuronal, garantizando un ambiente propicio y recubriendo con mielina los axones que permitirán la transmisión de señales al cerebro. Contemplando lo anterior desde una postura neurocientífica, el aprendizaje es el cambio que se da en la receptividad de las neuronas provocada por la conexión sináptica. Esto quiere decir que entre más conexiones nerviosas hayan, mayor aprendizaje se obtendrá, dado que a dichas conexiones utilizadas serán reforzadas y consolidadas para un nuevo aprendizaje. Acabamos de conocer la unidad elemental del cerebro encargada de transmitir la información que entra y sale de él, pero también es importante hablar de las estructuras plenamente localizadas en el cerebro para determinado accionar consciente, por lo que en este sentido, la corteza cerebral es una capa delgada que cubre la parte exterior del cerebro y constituye la materia gris. Allí se encuentra el cuerpo celular de las neuronas. La corteza tiene dos hemisferios, derecho e izquierdo, y cada uno de ellos cuentan con 4 lóbulos llamados occipital, parietal, temporal y frontal. Tal parece que el pensamiento analítico, la comprensión del habla y producción del lenguaje se encuentran identificados en el hemisferio izquierdo, mientras que el hemisferio derecho se ubican los procesamientos auditivos, emocionales, artísticos, espaciales y la interpretación del contexto. Cada uno de los lóbulos del cerebro tiene una funcionalidad. El occipital se encarga del procesamiento de la información visual, mientras que el parietal se encarga de tacto, la temperatura, la posición del cuerpo, dolor y presión. Por su lado, el temporal está más enfocado al procesamiento de la información auditiva y finalmente el frontal aporta la memoria, la planeación, la toma de decisiones, el establecimiento de metas y la creatividad. Para los diferentes tipos del procesamiento de la información existen unas áreas específicas del cerebro en las que se destacan la información sensorial en la corteza, la memoria en el hipocampo, el lenguaje, comprensión y producción en el área de Wernicke y área de Broca, la emoción en la amígdala, el envío de la información de los sentidos excepto el olfato a la corteza ubicado en el tálamo, la homeostasis del cuerpo ubicado en el hipotálamo, el procesamiento mental ubicado en el cuerpo calloso, la atención y la percepción ubicado en el tallo cerebral y las actividades motores que se ubican en el cerebelo.
Teniendo en cuenta las partes del cerebro, el aprendizaje implica la formación y el fortalecimiento de conexiones nerviosas sinápticas, dando la importancia a las experiencias repetidas porque ayudan a fortalecer las conexiones y permite que las actividades nerviosas y la transmisión de la información sean más rápidas, por lo que las conexiones que se utilicen serán reforzadas y consolidadas y las que no se utilicen se perderán para siempre. Entre los factores que favorecen la consolidación de las conexiones se pueden destacar la organización, el repaso, la elaboración y el involucramiento emocional en el aprendizaje. En un primer ejemplo, un niño de 3 años le gusta mirar videos musicales. Es aquí donde él desarrolla destrezas como bailar, cantar, imitar movimientos. El audio del video, siendo un estímulo auditivo, se transfiere a través de sus conexiones sinápticas, convirtiéndose en un impulso eléctrico que viaja del oído al hipocampo y al lóbulo temprano medial. El hipocampo, siendo un procesador y transmisor de la información que entra, evalúa si hay redes de memorias asociadas a las acciones realizadas que pueden ser experiencias en el mismo entorno. En este caso particular, el hipocampo selecciona la conexión nerviosa que ya estaba consolidada en un aprendizaje y a partir de allí activa el área correspondiente de su cerebro para realizar el baile, canto e imitación. En un segundo ejemplo, algunos estudiantes adolescentes aprenden la robótica Lego, donde deben diseñar y programar robots. La robótica es una metodología que ayuda a fortalecer el cerebro, y esto lo consiguen gracias a las asociaciones y análisis que los estudiantes tienen que realizar para llegar a un fin. Dentro de esta metodología se trabajan aspectos fundamentales para conseguir un desarrollo integral del joven, tales como la comunicación, la resolución de problemas, la colaboración, la creatividad, la innovación y el autoaprendizaje. A continuación, el robot va a seguir una línea de color negro. La programación utilizamos la intensidad de luz reflejada. Tomamos la intensidad dentro y fuera de la línea y obtuvimos un promedio de 19. También utilizamos loop, la programación de loop y el squeeze. Iniciamos con el touch. El robot sigue la trayectoria detectando la línea negra. Detecta la intensidad de la luz tanto por dentro como por fuera de la línea. Se tarda 18 segundos en dar la vuelta completa. Al finalizar va a hacer un sonido, va a dar una vuelta en sentido de las manecillas del reloj y 3 disparos y un sonido. Vas a dar una vuelta y media en sentido contrario de las manecillas del reloj y al finalizar el sonido. Como primera conclusión, las ventajas de permitirle al niño explorar y aprender en edad temprana está en que el cerebro del niño absorbe la información como una esponja, donde toda la información que está a su alrededor es adquirida y procesada, y si se le enseña con actividades significativas y participativas, la información perdurará a lo largo del tiempo. Como segunda conclusión, el cerebro adolescente sufre varias alteraciones estructurales a nivel de la corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones. Asimismo, se evidencian cambios en los neurotransmisores como la dopamina, que tiene relación directa con la obtención de necesidades y placer, y si se llegara a tener niveles excesivos de este, pueden llevar al adolescente a realizar acciones riesgosas sin medir las consecuencias. En este sentido, para que los adolescentes aprendan más fácil y procesen bien la información, enfrentando esta etapa crítica a nivel biológico, es importante estimularlos a través del aprendizaje como es el de la robótica educativa. Bien. Espero que este video cumpla con el objetivo de la actividad. Y recuerden que todas las posturas del aprendizaje que aporten a conocer lo incognoscible siempre será un camino para el desarrollo del conocimiento científico. Gracias.